características físicas de un canal trapezoidal son como se detallan a continuación. Nos brindan como dato que el ancho de solera del canal es de 3.20 metros con un talud de 2. El caudal que circula por el canal es de 8.4 metros cúbicos por segundo con una pendiente del terreno de 1 metro por kilómetro. Además, nos dicen que el canal es revestido de concreto liso y que la altura del vertedero es de 2.1 metros y la longitud de cresta del vertedero es de 6.5 metros. Y nos piden hallar la curva de remanso desde un tirante igual a 1.5 metros hasta el vertedero. Nos están dando este tirante igual a 1.5 y además nos brindan como dato el coeficiente de descarga, que para este caso es de 0.8. Entonces aquí tenemos todos los datos ingresados: ancho de solera 3.20 metros, talud 2, coeficiente de rugosidad para concreto liso es de 0.013, pendiente nos han dicho que es de 1 metro por kilómetro, caudal 8.4 metros cúbicos por segundo, longitud de cresta del vertedero 6.50 metros, altura de cresta del vertedero 2.10 metros, coeficiente de descarga de 0.8 y nos piden hallar la curva de remanso para un tirante igual a 1.5 metros hasta el vertedero. Nos dicen utilizar el método de integración gráfica. Entonces lo primero que debemos hacer es hallar el tirante normal y vamos a partir de la ecuación de Manning. Aquí tenemos la ecuación de Manning que nos dice que el caudal es igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2 por el área. Entonces, reemplazando el radio hidráulico igual área sobre perímetro en la ecuación de Manning, tenemos que el caudal es igual al área a la 5/3 por la pendiente a la 1/2 sobre el coeficiente de rugosidad por el perímetro a la 2/3. Vamos a colocar al primer miembro todas las variables que conocemos su valor porque nos han dado como dato, y en el segundo miembro las variables que dependen del tirante porque es el que deseo encontrar, el tirante normal. Entonces tenemos que el caudal por el coeficiente de rugosidad sobre la pendiente a la 1/2 todo elevado al cubo es igual al área a la quinta sobre perímetro cuadrado. Pero para un canal trapezoidal sabemos que el área es igual al ancho de solera por el tirante, en este caso es el tirante normal, más el talud por el tirante normal al cuadrado, y el perímetro es igual al ancho de solera más 2 veces el tirante normal por la raíz de 1 más el talud al cuadrado. Luego voy a reemplazar en la ecuación anterior, aquí voy a reemplazar en el primer miembro, queda tal cual, y en el segundo miembro tenemos el área elevado a la quinta, pero el área es igual al ancho de solera por el tirante normal más el talud por el tirante normal al cuadrado, está elevado a la quinta. Y como denominador tenemos el perímetro, pero el perímetro es el ancho del canal más 2 veces el tirante normal por la raíz de 1 más el talud al cuadrado, y está elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando valores, como nos han dicho que el caudal en este caso tiene nos han dado como dato el caudal, el coeficiente de rugosidad que es de 0.013 para concreto liso y la pendiente que nos han dicho de 1 metro por kilómetro, y el caudal también conocemos su valor. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar valores. El caudal nos han dicho que es de 8.40 metros cúbicos por segundo. El coeficiente de rugosidad para concreto liso de 0.013 y la pendiente que nos han dicho que es de 1 metro por kilómetro. Entonces, reemplazando valores y operamos, tenemos que en el primer miembro es igual a 41.1783, es igual el ancho del canal 3.2 metros
por el tirante normal es lo que deseo calcular, más el talud por el tirante normal al cuadrado. Todo está elevado a la quinta. Sobre el ancho del canal, 3.20 metros más 2 veces el tirante normal que deseo calcular por la raíz de 1 más el talud al cuadrado. El talud en este caso nos han dicho que es de 2. Entonces 1 más el talud al cuadrado sería 5 raíz de 5. Todo está elevado al cuadrado. Entonces operamos esta ecuación y tenemos que el tirante normal para este caso tiene un valor de 0.924 metros. Aquí tenemos una gráfica de nuestro ejercicio, donde en este caso nos están pidiendo calcular la curva que existe desde un tirante de 1.5 metros, la curva de remanso, hasta el vertedero, ¿no? Y ya hemos determinado el tirante normal con un valor de 0.924 metros.